Bueno, otra de las instituciones que ha variado son las medidas cautelares de naturaleza personal, específicamente la institución de la cesación de la prisión preventiva. Esta es una institución que en cierta forma siempre ha sido controvertida en cuanto al contenido de esta y lo limitado en su interpretación por parte de quienes la aplican, en el sentido de que era muy fácil para alguien que resuelve este tipo de medidas indicar, pues no hay nuevos elementos o no se varía la condición inicial que dio origen a la medida cautelar de prisión preventiva. Pero las reformas incorporadas con la ley 32.130 varían e incorporan algo muy significativo. Primero, que ahora la cesación la cesación de la medida coercitiva ya no solo será de la prisión preventiva, sino también de la comparecencia con restricciones. Entonces, ahora la comparecencia también podrá ser cesada. Esto, para quien tenga un poco de conocimiento del derecho procesal general, pues las medidas cautelares, una de sus principios o características es la variabilidad. Entonces, cualquier medida puede solicitarse su variación, incluso si no ha sido considerada pues, en la ley, dada su naturaleza instrumental. Entonces, ahora la cesación también aplica para la comparecencia con restricciones. Y el control semestral que debe hacer el juez, no, tanto de la comparecencia con restricciones como de la prisión preventiva. Se incorporó a esta institución en el sentido de que pues, la afectación tan gravosa que implica la prisión preventiva, el juez de oficio, o bueno, no tanto de oficio, sino obligado, tiene que revisar si es que subsiste la necesidad de la medida coercitiva, ya sea la prisión preventiva o la comparecencia. Y una última reforma del artículo 283 es que el juez impondrá las correspondientes medidas o reglas de conducta cuando se declare fundado el cese, por un tiempo que no afecte o que no sea irrazonable a los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si es que cesa la prisión preventiva, él impondrá otra medida cautelar personal, por ejemplo, la comparecencia, pero la impondrá con un plazo. Esto a la par de las reformas incorporadas al artículo 287, de comparecencia con restricciones, en el sentido que ahora la comparecencia no tiene un periodo indefinido en tanto dure el proceso, subsistirá la comparecencia, sino que ahora la comparecencia de forma sistemática a través de una norma por remisión que se ha incorporado en el 287, se establece para la comparecencia los mismos plazos señalados en el artículo 272. ¿Qué quiere decir esto? Que la comparecencia ahora, dependiendo del tipo de proceso, si es que es un proceso complejo o un proceso por criminalidad organizada, podrá durar entre 9, 18 o 36 meses según la complejidad, reitero, de la materia que se esté ventilando en este proceso. Entonces, esta es una reforma significativa y, digamos, positiva en el sentido de que, como la comparecencia era una limitación menor de la libertad personal, pues era indefinida. Si es que el proceso duraba, las personas como no veían restringido de forma significativa, entonces seguían controlándose ante el juzgado, ante el fiscal o ante quien fuere, de forma indefinida. Pues no, si un proceso duraba 5 años iba a durar la comparecencia, teniendo en cuenta que la comparecencia puede llegar a tener restricciones muy significativas. Entonces, esta reforma positiva, desde mi perspectiva, incorpora el plazo de duración de la comparecencia. Otra variante significativa es la incorporada en el artículo 289, en tanto es una regla de conducta, una regla procesal para quien se le impone una comparecencia, que es la caución. Aquí se incorporan algunos criterios de valoración que debe tener el juez para determinar la cantidad y calidad de la caución. Por ejemplo, el ingreso económico mensual, las condiciones socioeconómicas, los costos de la defensa, si es que tiene obligaciones alimentarias, se mantienen circunstancias como la personalidad o la gravedad del daño. Las primeras me parecen ideales. A una persona que se le va a privar de su libertad se le está condicionando económicamente la no privación de la libertad. En tanto, la caución debe ser acuerdo a sus posibilidades. Bueno, si una persona gana un sueldo mínimo, digamos, 1.025 soles, no se le podría imponer una caución de 50.000 soles porque sería imposible pagarla. Bueno, entonces, para la evaluación de la caución, el juez tendrá que tener en cuenta el ingreso mensual, ahora de forma obligatoria por esta reforma,
además de las condiciones económicas, si es que tiene pensiones también alimenticias que cumplir, también esto, digamos, jugará a su favor, en el sentido de que la caución tendrá que tener en cuenta todas estas circunstancias. Lo que sí me parece un poco cuestionable es que se mantenga el criterio de evaluar la personalidad. Para ello, pues tendría que el juez tener un informe psicológico, pues mínimo, porque uno no es especialista en todo. Los que somos abogados no somos especialistas en determinar la personalidad de un imputado. En ese sentido, se le da difícil al juez evaluar la personalidad para imponer la caución. Y la gravedad del daño causado, sí, esto al igual que uno de los peligros que también evalúa el resarcimiento del daño causado, personalmente siempre me ha parecido vulneratorio del principio de inocencia. No quien de mutuo propio repare el daño causado si se considera inocente. De modo muy tangencial, una de las reformas facultativas de facultades de la Policía Nacional del Perú, el artículo 332, que incorpora que en el informe policial deberá redactarse la relación de las diligencias realizadas o efectuadas, y esto es muy importante. La policía precalifica los delitos presuntamente cometidos y los grados literal, dice el artículo, presunta autoría y participación, el análisis de los hechos investigados y las conclusiones respectivas que justifiquen continuar o no con la investigación preparatoria. ¿Qué resulta de esto? Un tanto grave, digamos, pues que un policía por lo general no tiene conocimientos jurídicos. Calificar un hecho como delito es un análisis que necesariamente tiene que tener una metodología, que es la teoría del delito. Y de igual forma, para determinar quién es autor o cómplice o partícipe, no es solo que porque hay un fenómeno, un acontecimiento que modifica la realidad, ya se le puede atribuir la significación de delito. No, esto, digamos, colinda con todo lo que nosotros podemos ver en la universidad sobre teoría del delito. Eh, esto no es normativo, esto no es científico, esto es intuitivo. O sea, lo que le pide el legislador con esta reforma es que los señores policías de forma intuitiva digan esto es o no delito. Aquí no aplicamos teoría del delito, no aplicamos derecho, no aplicamos ciencia, no, es solo mera intuición en base de su limitado saber y entender jurídico. Esto resulta altamente cuestionable. Ahora, una reforma muy significativa, la del artículo 353. En tanto, el auto de enjuiciamiento era uno de los pocos actos procesales contenidos en resoluciones que era inimpugnable. Esto tiene su justificación, evidentemente. El auto de enjuiciamiento es un auto interlocutorio que permite pasar a un juicio en base de una pretensión específicamente. Ojo, el auto de enjuiciamiento, no el que resuelve de forma conjunta otras pretensiones como excepciones o sobreseimientos. El auto de enjuiciamiento es el que da pase a la etapa procesal del juicio, y lo que ahora incorporan con esta reforma es que podrá ser impugnado por imputación necesaria y si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienen a acreditar o las observaciones asumidas en la etapa preliminar. Esto, de cierta forma, de un análisis rápido, no le encuentro sentido, en tanto si alguien considera que la acusación adolece de imputación necesaria o no están precisados adecuadamente los términos de la imputación, entonces puede formular una tutela de derechos, podría hacerlo de forma anticipada. Además, una cuestión procesal no se especifica qué tipo de efectos tendrá esta impugnación, lo que podría conllevar a que el proceso dure 1 año, 2 años más, dada esta reforma en que pues, no se limita, en cierta forma objetiva, de cuándo y no se puede impugnar el autoenjuiciamiento, sino que se abre un abanico de posibilidades de que impugnando el autoenjuiciamiento sin determinar del efecto que tiene el recurso, se amplíen los plazos de duración del proceso. Ello conllevaría posiblemente a prescripciones indebidas, pues, ¿no? O no deseadas. Por último, una reforma también sustancial es la incorporada en el recurso de casación. Se han modificado específicamente 3 artículos, el 427, el 429 y el 430. En cuanto al 427, la procedencia del recurso de casación, se modifica el inciso 1, y esto es muy importante que se tenga en cuenta, en tanto solo se podrá impugnar a través del recurso extraordinario de casación, específicamente lo que ha sido reformado, la denegación de autos de sobreseimiento. ¿Qué implica esto?
Antes de la reforma se podía impugnar los autos de sobreseimiento de forma genérica, ¿ya? Ahora se ha especificado que solo se podrá impugnar la denegación de autos de sobreseimiento por parte del imputado. Otra reforma, la contenida en el inciso 2 del artículo 425, una pequeñita, se cambia procedimiento por proceso, esto de forma correcta, el proceso penal no es un procedimiento, sino un proceso, y además que cuando se trata de sentencias se hace referencia a que en la acusación, cuando se trata de sentencias, el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del fiscal tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, la modificatoria, la siguiente, una pena privativa de libertad efectiva o mayor de 6 años. Entiendo que lo que quiere el legislador es que todos los casos donde haya sentencias con pena de ejecución efectiva puedan ser casados o puedan ser sometidos al recurso de casación. ¿Es adecuada la redacción de esta reforma? Creo que no. ¿Por qué? Porque cuando se hace referencia a que la ley en su extremo mínimo tiene una pena privativa de libertad efectiva, pues todos los delitos tienen penas privativas de libertad en el tipo penal como tal. El delito de omisión de asistencia familiar, que dice no menor de 3 años, no hace referencia a si es efectiva o suspendida. No, sino que esto es un paso adicional que se da al momento de determinar la pena, cuando el juez evalúa si es que es posible la suspensión de la ejecución de la pena. O sea, los tipos penales como tal no te dicen pena efectiva o pena suspendida, sino que solo te dan un marco referencial de la pena que el juez determinará y que el juez determinará si se impone pena efectiva o suspendida. Entonces, considero yo que la técnica legislativa de redacción de esta reforma es deficiente y que esto llevará pues a errores en la interpretación justificados por la deficiencia de redacción. Otra reforma es la causal número 2 del artículo 429. Si se trata de sentencia, si la sentencia o auto incurre o deriva de la inobservancia de las normas legales de carácter procesal. Se quita la valla adicional que establecía antes de la reforma sancionadas con la nulidad, ¿sí? Y otra del mismo artículo 429, el inciso 4, que incorpora si la sentencia o acto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad en la motivación, el razonamiento, cuando del vicio resulte de su propio tenor o se ha producido en contraposición de lo resuelto en casos similares, siempre y cuando favorezcan el régimen. Hacen un tipo de casación en favor de la jurisprudencia o casación jurisprudencial, en el sentido de que si existen jurisprudencia, ni siquiera acuerdos jurisprudencia vinculante como tal, sino simplemente sentencias parecidas por evaluación de instituciones parecidas. Entonces, si es que la sentencia va contra la casación o contra la jurisprudencia, pues es una de las causales de procedencia de la casación. Y por último, la interposición y la admisión de la casación se modifica el artículo 430, inciso 1 y 6, en el sentido que se incorpora que excepcionalmente se admite a trámite sin exigencia de los requisitos de procedibilidad en el extremo de estas sentencias con pena privativa libertad efectiva. Es distinto a lo que indiqué del 427, acá sí, cuando existan sentencias con pena de ejecución efectiva, entonces ya no se exigen los requisitos de procedencia. Esto también técnica legislativa inadecuada, por cuanto no se califica la procedencia, sino la admisibilidad, y por ahí puede haber una disyuntiva entre si es admisibilidad o si es procedencia, ¿sí? Y el inciso 6, ya para concluir, si se trata de sentencias con pena privativa de libertad efectiva que se justifiquen cualquiera de las causales de 429, el recurso procede sin someterse a votación. ¿Qué implica esto? La casación tiene 2 etapas, o bueno, tenía 2 etapas, la calificación y el fondo. Entonces, ¿qué implica esto? Que cuando se trata de sentencias con pena efectiva, se omite la primera etapa, ya no requeriría la calificación. Esto, en cierta forma, desnaturaliza un poco el recurso de casación, que es extraordinario, en el sentido de que todas las sentencias con pena efectiva podrían ser sometidas al recurso de casación y con las consecuencias de que la Corte Suprema ahora, las 2 salas que existen, pues se llenarán de casaciones cuando se trate de sentencias con pena efectiva. Y más aún, que tendrán que discutir el fondo de forma obligatoria porque se desaparece la etapa de la calificación con la reforma del artículo 430.